Muchas gracias. Guillermo Lehmbruck, Visiones de la Guerra. Estimadas señoras y señores, en primer lugar, permítanme que agradezca al director de esta casa, así como al curador de esta excelente y muy atractiva exposición, su invitación. Son 5 las obras del artista plástico Guillermo Lehmbruck, quien tras su traslado a París en 1910 también se dedicó a pintar casa y a crear grabados, pues 5 obras en las que van a ver en esta exposición y en la antigua Casa de las Alhajas, 3 bronces y 2 cuadros. Quisiera iniciar mi presentación con estas obras, 4 de las cuales, como mujer que mira hacia atrás o muchacha que se da la vuelta, están relacionadas con la guerra y me sirven como punto de partida. Permítanme que indique algunos datos necesarios para crear el contexto en el que fue creada esta obra. Lehmbruck, nacido en 1881 en lo que hoy sería un suburbio de Duisburg, cursó sus estudios en Düsseldorf, en aquella época provincia profunda, y en 1910 se traslada a París, no solo por ser el epicentro de la era moderna, sino también por ser el lugar que Lehmbruck añoraba desde su juventud, como lo demuestra un cuaderno de caligrafía francesa de este alumno de 13 años procedente de una familia humilde. También llama la atención su triunfo artístico en París a partir de 1910. Al margen de los primeros comienzos, todas las figuras emblemáticas de gran formato del artista se gestan en París y más adelante. Figura femenina de pie, 1910, que ustedes tienen aquí a continuación. Mujer arrodillada, de 1911. La gran mujer pensativa, 1913. Frente a ella, el muchacho que sube, y a comienzos de la guerra, El caído, 1915-1916, y Joven sentado, de 1916-17, al que él mismo, y esto es muy importante, llama el amigo, como se desprende de su correspondencia entre 1917-18. Una vez estallara la guerra, ya no aparecen figuras femeninas de gran formato, ni más pequeñas, enteras en la obra del artista, salvo una. Lo que sí hay es una serie de formatos medianos característicos en él entre 1910 y 1914. Ya se trate de torsos independientes o de figuras como Mujer que mira hacia atrás, de 1914, que tienen aquí en la exposición. El tema del formato reviste una importancia fundamental en el trabajo de un escultor. Y en París, Lehmbruck empieza a pintar, pero a medida que avanza la guerra, se reduce cada vez más su gama cromática. En esta exposición se encuentran 2 de las obras más importantes de Lehmbruck sobre el tema de la guerra, a saber, la huida. Está buscando la huida. Huida, guerra, inundación y Piedad, del mismo año. Aquí la Piedad, del mismo año. Y estoy muy agradecida al curador de esta exposición por haber concedido este espacio a la obra pictórica de este artista, mucho menos conocida en su conjunto. Lo que importa para el contexto que aquí nos ocupa es lo siguiente. Cuando estalla la guerra, Lehmbruck huye de París en 1914
y se establece su residencia en su Duisburg natal, cerca de la casa de su madre. Lleva a su mujer y a su hijo a casa de su suegro en Colonia. No se traslada a Berlín hasta el final de este año, a finales de 1914, principios de 1915. A pesar de haber sido llamado a filas, Lehmbruck nunca pisó el campo de batalla. Estaba sujeto a vigilancia militar con la orden de mantenerse a disposición en Berlín. Para irse de vacaciones con la familia tenía que pedir permiso e indicar a dónde iba. Durante un tiempo trabajó en un lazareto como auxiliar, pero durante poco tiempo. A finales de 1916 fue liberado del servicio por una presunta pérdida de oído, una justificación muy poco común en la época. El haber quedado liberado le permitió trasladarse a Suiza y tomar como residencia Zúrich, pero con la posibilidad de volver al Reich en cualquier momento, gracias a haber quedado liberado. Conservó su residencia en Berlín y tenía otra segunda residencia en Potsdam, como se vio en el momento de su suicidio. Así que el artista conservaba dos residencias, sin embargo, Zúrich presumiblemente fuese la principal. En todo caso, no cabe hablar de ningún modo de una vida como emigrante o de un artista que vuelve a Berlín, como tantas veces se ha afirmado. Está justificado clasificar las figuras plásticas de jóvenes del Lehmbruck tardío expuestas aquí como primeras representaciones antibelicistas de la era moderna. Los dos cuadros de la época inicial de la guerra también tienen un estilo propio y no se basan en ningún precedente. Sin embargo, la mujer que mira hacia atrás, pintado poco antes de estallar la guerra, revela cómo este artista cita a otros. Y quisiera entrar con un poco más de detalle en esta manera de citar, de evocar otras obras. Ya en la obra temprana del artista encontramos un dibujo realizado de forma muy minuciosa, claramente importante para él, aquí a la derecha, que muestran al joven escultor Lehmbruck en una mesa sosteniendo una estatuilla de mujer desnuda entre sus brazos estirados. La inscripción La duda, Pigmalión como desnudo. Aquí lo pueden ver, aquí ven la inscripción aquí arriba. Aquí Lehmbruck cita a Goya, Capricho 43, El sueño. Hay que volver. Aquí arriba ven ustedes la actitud. Pues cita de Goya, Capricho 43. Este Goya nunca formó parte de las colecciones de la Academia de Düsseldorf. Sin embargo, es fácil explicar cómo Lehmbruck pudo tener conocimiento de esta famosa lámina de Goya. Por falta de tiempo, les ruego que me crean, ya que no tenemos tiempo de entrar en la explicación. En la parte superior de la lámina, que aquí no vemos, recoge otra cita de otro coetáneo también muy conocido de Goya. Si damos por hecho que en cuanto a motivos cita de la misma manera, modificándolos solo ligeramente, incorporando sugerencias de otras obras pictóricas de otros géneros, influencias más antiguas, así como contemporáneas, entonces se abren nuevos planos en la interpretación de la obra del artista. Hasta ahora, la investigación había señalado algunas influencias de la antigüedad en casos aislados, habían reconocido una influencia limitada de sus coetáneos, sobre todo Cézanne y Matisse, y se centró en los padres artísticos de Rembrandt, Hildebrandt, Marais, Rodin, Mayol, estos últimos los más importantes para su obra temprana. Tomemos mujer que mira hacia atrás, visto de frente, como la vemos aquí.
Es una continuación de la Frileuse de Houdon de 1783. Aquí la tienen. Pero con la diferencia de que la figura de Lehmbruck está desnuda, la cabeza, los hombros sin cubrir y, de nuevo, a diferencia de la obra de Houdon, girado hacia un lado y hacia atrás. Este nombre Houdon es importante en la obra de Lehmbruck. Esto hace que el paso dubitativo, así como la posición de los brazos y el giro de la cabeza, resulten significativos. También cobra importancia el hecho de que esta figura femenina pueda establecer el contacto con el observador a través de la mirada, a pesar de los ojos rascados. Este fenómeno se vuelve raro en la obra tardía de Lehmbruck y cuando se da siempre es significativo. La figura ligeramente inclinada hacia adelante, encogiendo los hombros, parece tener frío. La cabeza, que vista de frente está girada hacia un lado, implica rechazo, pero también un mirar hacia atrás con terror. Y claramente ya no tiene nada en común con la Frileuse de Houdon. Esta mirada hacia atrás presupone el conocimiento de algo que se encuentra detrás de esta figura, de algo que en este sentido pertenece al pasado y no al presente, algo que también en el tema de El hijo perdido de Hieronymus Bosch está presente. En general, en esta época, la historia del hijo perdido está viviendo un nuevo auge en esta época. En André Gide, un poco antes que en esta obra de Lehmbruck y un poco más tarde, al final de la guerra, en Hermann Hesse. El propio Lehmbruck retoma el tema en su obra grabada. Aquí en Lehmbruck es retrospectiva, es revivir una amenaza que atemoriza, que hace temblar de frío, no es una premonición. Con ello, Lehmbruck se acerca a este Bosch que cita en otro momento de su obra, pues aquí se le acerca en términos de contenido, no de motivo. A pesar de ello, el cambio de género en los motivos de la obra de Lehmbruck no es óbice para que haya una relación con Bosch. Lo que está claro es que Houdon inspira los comienzos de Lehmbruck. De ahí en adelante, el desarrollo y la interpretación de las esculturas de Lehmbruck van por otros derroteros. Suponer que la premonición de la guerra ha tenido su importancia es interpretación del espectador, pero con fundamento, habida cuenta de que la propaganda belicista en Alemania y Francia estaban en pleno rendimiento. Hablaré de ello un poco más adelante. La huida, guerra, inundación representan la segunda obra en cuanto a formato del artista y sin duda es la primera de estas características creadas después del comienzo de la guerra. El formato muchas veces también tiene importancia como un elemento de contenido. No es casualidad que los formatos muchas veces pertenezcan a esculturas de salón cuando los dramas tan solo se representan en sus formatos gigantescos. En esta obra, una figura femenina que domina todo el lienzo avanza de forma inclinada hacia adelante y con un niño en brazos por un paisaje marcado por una puesta de sol de rojo sanguinolento y con un cañón que lo convierte en un paisaje de guerra. Delante de ella, en el borde inferior de la imagen, representado en forma de cadáver, un desnudo con una herida en el pecho y labios y ojos del mismo color rojo. En un segundo repaso posterior, el artista volvió a cubrir la parte superior, el cielo negro, con otra capa de negro. Aquí donde lo estoy señalando. Esto es difícil de ver bajo el cristal. Sin embargo, en la parte inferior de la imagen, con el muerto, pues la obra permaneció incompleta, como un esbozo. La reducción de la gama cromática es algo frecuente en Lehmbruck. La imprimación que él mismo aplica
la convierte en material de color para el cuerpo, dejando grandes zonas libres de color. La imprimación se convierte en color. La realización de la obra con estos espacios libres, cuando al mismo tiempo repasa varias veces otras superficies del cuadro, se debe interpretar como expresión de una excitación extrema del artista. Dos obras relacionadas con el tema huida, inundación, y dos grabados de agua fuerte dan testimonio de esta excitación. Esto es de lo que se trata. En la primera versión, a la derecha, Lehmbruck trabaja la plancha con trazos vastos, pesados. Abajo, al lado de la firma, muy difícil de ver. En otro momento, en otra versión, él apuntó la palabra París. Solo se ve bien en el original. La segunda versión muestra el mismo motivo de forma pulida, calmada, sin este añadido de París. La primera versión, no quisiera llamarla prueba preliminar, debe datar de comienzos de la guerra. Esta mención de París la interpreto como esperanza. Lo que se ha pasado por alto hasta ahora es que entre el grabado y el cuadro se introdujeron una serie de pequeñas modificaciones que, sin embargo, son relevantes en cuanto al contenido. Así, por ejemplo, se trata de lo siguiente: los grabados están invertidos lateralmente y en ellos se encuentra una figura rígida, como una tabla a medias cubierta por el agua. Emerge de las aguas una formación rocosa que se presenta escindida. No está presente el cañón. El muerto está más cerca de la realidad imaginada. Pero volvamos al cuadro. Hay circunstancias que sugieren que el cuadro se realizara en Berlín a partir de 1915. El tema inundación y ocaso sugiere finales del otoño de 1914, es decir, la época en la que se produjeron las dos primeras grandes derrotas de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Langemarck en Bélgica y el 31 de octubre las esclusas abiertas también en Bélgica. A mediados de noviembre el avance alemán se quedó parado en el lodo, literalmente. En los dibujos de Lehmbruck se encuentra una lámina con el tema Langemarck titulado Los jóvenes regimientos, el último grito. En una primera parte hay una clara referencia a Langemarck, en la segunda parte una clara referencia a la muerte violenta. Es el mismo momento en el que el Consejo Municipal de Duisburg aprueba la creación de un cementerio para los héroes caídos y encargó la figura de un Siegfried al cuadro. El cuadro modifica la representación en comparación con el agua fuerte, como acabamos de ver. El muerto aparece mayor en cuanto a tamaño. Se ve sobre todo el borde inferior del cuadro y está dispuesto de una forma esquemática, al igual que el cuerpo, la cabeza echada para atrás, como si el cuello estuviera roto, dispuesto también de forma esquemática sobre la imprimación, al igual que el esbozo del cuerpo. El motivo de la roca partida es sustituido por el cañón. El tema del caído, del que se cae, el moribundo, la muerte en Lehmbruck
encuentra su expresión mediante formas de la alienación, de la abstracción y de la distancia. El muerto no se identifica con ninguna persona concreta. El desnudo de la madre, cuyos contornos pesados dominan la composición, esta primera mujer tiene su correspondencia en cuadros de Daumier, en los que la corporeidad, la relación con la superficie y la aplicación difusa del color tienen importancia. Esta misma función de lo difuso en Daumier, que no permite una atribución a un individuo, esta misma unificación arquetípica en Lehmbruck, esta coincidencia es algo que no se puede pasar por alto. Los principios creativos, como dotar de grandeza una figura, existen también en las obras de otros artistas, como por ejemplo Odilon Redon. El texto del Génesis en torno a la tierra devastada y la oscuridad en la profundidad y el Espíritu de Dios sobre las aguas, aquí se debe interpretar como el mundo bajo el peso de la desesperanza, un mundo sin Dios. El texto bíblico es un lado, la asociación de la guerra con ideas de diluvio es otra cosa. En el dibujo de Lehmbruck aparece el tema madre, hijo, muerte y diluvio en 1909, año en el que Lehmbruck es padre por primera vez. Aquí el título de la obra tiene gran importancia. Supongo que no se ve bien. El título dice lo siguiente: en el Lazareto, arriba, en el diluvio, cuerpos abrazados, joven, muchacho, chica joven, cuerpos de mis hijos, plural. El diluvio va a seguir acompañando la obra de Lehmbruck en los años de la guerra. Curiosamente, en los dibujos acompañado de inscripciones recogidos por la propaganda de la época. Cito: la batalla de los espíritus, los muertos no han muerto, la llamada de los antepasados, 1917. Aquí hay una clara referencia a la batalla en los campos cataláunicos romanos y visigodos contra los hunos en 451, una batalla considerada la primera batalla para la salvación del occidente. Después, la marea, las sombras de los espíritus, persecución de los ladrones, asesinos, ingleses, japoneses, etc. La tormenta de los espíritus, la marea inunda los enemigos. El torrente del enemigo malvado solo inunda a los alemanes. Dado que Lehmbruck nunca estuvo en el frente, este fenómeno tiene una doble importancia, ya que se puede referir de forma directa a la persona de Guillermo Lehmbruck. El concepto de inundación que desde 1914 se ha seguido utilizando en Alemania siempre en el mismo sentido, es decir, denotando una amenaza desde el exterior, ya se trate de una amenaza real o no. La inundación roja, la inundación amarilla y los alemanes parece que no inundan, marchan con paso firme y seco, cantando una canción. El Caído, 1915-16, creado en el estudio de Berlín y al amparo de la licitación del cementerio de los caídos de Duisburg. En esta obra se desarrolla el abordaje del tema de la caída, pero también la recepción de la antigüedad en el sentido de un distanciamiento. Las extremidades alargadas una vez más sugieren una visión. Este llamado caído, si se le midiera
en una postura erguida, mediría 2,40 metros. La circunscripción tectónica del espacio vacío a través de las extremidades también puede ser interpretado como el vacío dejado por la guerra. Lo que es decisivo es la anonimización de la cabeza, de la cara, la interpretación como un Sigfrido caído, basándonos en el mango de la espada como único atributo que queda. Pues aquí el mango de la espada, lo que queda, la cara no se ve. De nuevo, repito, la cabeza anónima, la cara anónima, claramente la interpretación como Sigfrido caído. Lo que hasta ahora se ha pasado por alto es esta ranura hueca en la espalda que divide el cuerpo en dos. La interpretación se puede realizar en varios planos. Se puede recurrir a Füssli, así lo hace Schubert. Nebuchadnezzar también es citado. Dado que hay que suponer que Lehmbruck cita Füssli aquí de la misma manera que cita a Goya en el ejemplo del comienzo, además después la vía lleva de la interpretación de Babilonia, la gran prostituta, hacia las figuras femeninas caídas en Lehmbruck del año 1913, figuras cuyo motivo repite en 1917 como madre con niño caída. Aquí Nebuchadnezzar en Blake. Aquí, pues mujer que cae, pero con niño en brazos. Partiendo del dibujo, de un dibujo del año 1909, en el que no está definido si se trata de un hombre o una mujer, el complejo sexualidad, nacimiento, hijo, en Lehmbruck siempre tiene connotaciones de culpa y pecado. La connotación del diluvio también contiene una amenaza que todo lo entierra. Hay que saber que al estallar la guerra, Lehmbruck sufre una patología, una sensación de encontrarse abrumado a través de una identificación también llamada transferencia. Esta escisión emocional ya existe en él con anterioridad y da significado a muchas de sus obras, sobre todo a estas figuras de mujeres que caen. Las figuras de la abstracción en este artista conducen a caracteres prototípicos trascendentales ante las que la biografía individual pierde relevancia. La Piedad, 1915. Pues el diseño tiene un formato muy característico, 72,5 por 54 centímetros, y el título sugiere un motivo religioso. La imagen parece ajustarse a esta primera impresión. Una mujer ataviada con un traje de monja negro se inclina sobre una calavera marcada como tal. Su mano derecha, solo insinuada, se apoya en su cabeza. Su mano izquierda, en la que sostiene una fuente, cierra el cuadro hacia abajo. La cabeza del muerto aparece en blanco y de perfil, al igual que el muerto en huida, inundación. Los ojos están cerrados. Parece que la mujer recoge su sangre en la fuente. También blancas las manos de la mujer. Blanco también un trazo, una diadema que parece llevar. Al fondo, de nuevo, un cielo nocturno con una media luna roja, a no confundir con la Cruz Roja, con el equivalente de la Cruz Roja turca.
El parecido con Odilon, Redon, Orfeo y Eurídice parecen obvias. Ahora bien, si verdaderamente aquí se trata de una hermana misericordiosa que ayuda, es algo que pongo en duda. Una hermana que ayuda no es automáticamente una monja, como se suele pensar. La enfermera vestida de blanco, en todo caso de un color claro, es una figura conocida en la historia de la mente, muy típica en la Primera Guerra Mundial, asociada tanto a la atracción sexual como a lo inalcanzable, y tiene vida propia en los recuerdos personales, en la literatura. Así, por ejemplo, la novela famosa de Hemingway, A Farewell to Arms, en otro país, y también tiene su existencia propia en el mundo de imágenes triviales retratados en las postales. Pero una hermana vestida de negro, con una diadema blanca, con manos blancas, con un ojo rojo, es decir, enfermo, sangre en el velo, sangre en la fuente que lleva, pues se convierte en mensajera de la muerte. La afirmación de que la hermana aquí da de beber a un soldado herido es no mirar el cuadro con atención. El uniforme de la enfermera en aquella época era blanco, y otro color era solo posible en hospitales católicos. Sin embargo, el propio Lehmbruck procedía de la Iglesia de la Reformación. Él no podía haber trabajado en un hospital católico, por consiguiente no tenía ocasión de ver una monja vestida de negro ni una enfermera vestida de negro, sobre todo en el Berlín protestante. La identificación de la piedad como hermana que ayuda, a mí me parece que le confiere un toque de kitsch e intenta edulcorar una obra ya marcada por el giro de la obra del artista hacia la representación de la muerte. A excepción de una crucificación en la obra tardía, poco antes del fin de la guerra, las representaciones de los relatos bíblicos en realidad poco tienen que ver con los títulos y temas que pretenden representar. Hasta qué punto el tema del que aquí se trata, es decir, el tema de madre, hijo, muerte, tienen secuelas en la obra del artista, se lo demuestran de forma impresionante los grabados de los años 1917 hasta 1918, madre, hijo muerto, o como aquí, crucificación. Aquí este hombre arrodillado, inclinado bajo el peso de la culpa o de la desesperación. Piedad 1, Piedad 2 o Oda al genio 1, Oda al genio 2. Aquí Oda al genio 2 y aquí la Oda al genio 1. Esta obra de aquí abajo data de 1918, un regalo a Elizabeth Bergner con motivo de su cumpleaños, y aquí abajo Guerrero muriendo, de 1918. También tenemos aquí al caído con alas, que debe interpretarse en el sentido de la iconografía clásica, como el ángel caído, es decir, Lucifer. Una vez más, una vuelta del artista a sus obsesiones del sexo y culpa. Comparativamente, resulta más sencillo el encuentro con el joven sentado. El punto de partida, el pensador de Rodin, el propio Lehmbruck así lo indica en un dibujo, pero una vez más se trata del comienzo y no del resultado. En Lehmbruck el resultado va a representar algo muy diferente. Pero veamos en primer lugar el lenguaje corporal y los motivos. El pensador atlético de Rodin
adopta una postura sentada, pero levantando la cabeza levemente. En el perfil una línea fuerte, estable, señalizando fuerza, poder. En cambio, si lo comparamos con el joven sentado, muy delgado, una vez más con extremidades muy alargadas, las piernas separadas. Él representa un ser humano que pierde el sostento desde dentro, muere. Y yo he preguntado a varios internistas si esta interpretación es realista, y al ver la escultura todos contestaron un moribundo. Sin embargo, Leenbrock se mueve en el contexto de connotaciones de historia del arte. La cabeza colgada impide verle la cara. A diferencia del joven sentado, aquí estamos ante el ser humano anónimo, moribundo. Y no hay que olvidar que al hablar del joven sentado, Leenbrock lo había llamado su amigo en 1917-18. Ahora, sin embargo, estamos ante este mismo joven en otro momento de su vida, pero ahora anónimo. Y esto se corresponde con la interpretación de Leenbrock del concepto amigo. Amigo para él es el otro, emocional, elegido libremente, sin ninguna relación con él. No hay nunca un nombre personal, ni tampoco una clasificación que permita su identificación como artista o amigo, poeta. La pura emocionalidad del hombre Leenbrock. Y esto es lo que caracteriza las representaciones antibelicistas prototípicas en la obra de Leenbrock, su capacidad de alienar sus emociones en sus obras, de reestructurarlas, de eliminar la persona que podría identificarse o que podría tener un nombre. También muy importante sus desnudos. Con ello elimina toda posibilidad de asignar estas figuras a una determinada época. Indicios de culpa y vergüenza, rechazo del mundo exterior. La oposición contra la obra de Leenbrock, con la que me he encontrado muchas veces, a veces se inspira este saber anónimo en torno a la muerte y luego el suicidio del artista, sin duda en parte causado por una grave enfermedad psíquica en su última fase, y también un amor no correspondido por una joven actriz, pero sin duda estas no fueron las razones únicas, como se deduce de sus representaciones de la muerte, que datan de épocas muy anteriores. Muchas gracias por su atención. He reducido y resumido mucho. Si les quedan dudas o si tienen ganas de discutir conmigo, pues con mucho gusto. Yo de momento he limitado mis explicaciones a las 5 obras que están expuestas aquí, porque de esta forma tienen ustedes la ocasión de ver de cerca todo aquello que ahora les he expuesto en teoría. Y yo les invito a que conozcan estas magníficas obras. Muchas gracias.